las compañías petroleras se vieron obligadas a hacer dos cosas en el país que no habían hecho antes. Primero, refinar en el país, por lo cual tuvieron que construir Amoay y Cardón, y construir edificios sedes administrativas, teniendo por lo tanto una relación mucho más allá de la relación nómada de meramente campamentos y campos petroleros que habían tenido hasta el momento. Los sitios donde fueron colocando esas sedes nuevas son claves para definir todo lo que ahí pasó, porque se armaron como unos distritos, unos territorios que desde mi perspectiva son sitios de intensificación de la modernidad en la ciudad de Caracas, por aquello con lo que estaban relacionados. El primer distrito petrolero es la Candelaria San Bernardino, donde se colocaron la Shell y la Creole, y estos distritos venían además acompañados por la creación de hoteles, porque Venezuela no era un país turístico. Los hoteles eran sobre todo en función de las compañías, de la gente que venía e iba, y también con equipamientos médicos como clínicas, por ejemplo el centro médico y la cantidad de clínicas que había en esa zona inicialmente. El segundo distrito petrolero es cuando la Shell y la Creole se mudan, la Creole para los Chaguaramos, donde es la Universidad Bolivariana hoy en día, y la Shell para Chuao, que es la UNEFA. En ese límite, confín, se colocan los principales intereses norteamericanos de la época, como las tiendas comerciales como Sears, el Hotel Tamanaco, clínicas, etc. Ahí estaban hasta los campos de práctica de los Boy Scouts, ahí estuvo luego el Centro Venezolano Americano, etc. Y también estuvo el primer autocine de Caracas en el año 50. ¿Ok? Entonces, luego, el tercer distrito petrolero es este. ¿Por qué? Porque la embajada norteamericana que se encontraba en San Bernardino se muda para acá, que es el edificio que está entre la Móvil y la Estancia, un edificio también de Don Hatch. Eso entre otras cosas. ¿Qué sucede además? Que varias de las compañías petroleras que no tenían tal nivel de producción como la Creole o la Shell, deciden construir un centro petrolero en esta zona. Ese centro petrolero iba donde está hoy en día el Centro Plaza, y contratan para ello a un arquitecto de origen napolitano, italiano, llamado Angelo De Sapio. Ojo, atención, porque en todas las versiones que he visto de algunos artículos que he publicado en internet lo ponen Angelo Di Sapio. No, según los documentos que él me dio se llama Angelo De Sapio. ¿Ok? Y entonces De Sapio desarrolla un conjunto múltiple de edificaciones que verdaderamente, Orlando, ¿tienes la imagen? La imagen del proyecto. Ajá. Es un proyecto que evidentemente de todo lo que había aquí, en lo que eran los terrenos de la antigua estancia Tamanaco, solo se construye el edificio Atlantic. Es el único que se construye, ¿ok? La otra consecuencia del terreno y cuando se hace el Atlantic es la creación de esta calle. Esta calle pertenecía a ese terreno también y se creó para darle precisamente entrada a este edificio. Entonces este edificio lo hace De Sapio, fíjense varias cosas, es uno de los edificios de mayor sentido antigravitatorio, moderno, en la ciudad de Caracas. Tiene una sola fina fila estructural con los pilares en el medio, por lo tanto se construye como si fuera una especie de árbol, con las losas en voladizo, que además la superficie de fachada es alabeada. En este sentido responde a la escuela italiana de arquitectura de la época, de tal manera de corregir la perspectiva. Cuando uno ve la perspectiva, se corrige y se crean las líneas como si fueran rectilíneas, efectivamente. Además, le construye un podio que origen como si fuera una especie de templo de la modernidad, en este edificio retador, antigravitatorio, y además ese templo o podio estaba originalmente libre, no tenía nada de este vidrio que se le colocó luego. Uno solo veía las filas de columnas aquí colocadas, ¿no? Luego, fíjense lo delgado de las losas en voladizo, lo cual le contribuye a darle ese aspecto, señalo antigravitatorio, cómo salen, y luego también verán una especie de mosaico lateral, que es como si fueran capas petroleras, porque este edificio era para una de las tres compañías que mencioné antes, la Mene Grande, la Texas y la Atlantic, que solo producía el 1% de la producción petrolera de la época. Tuve también la oportunidad de entrevistar a De Sapio, pero esa sí no es una historia feliz, es una historia triste, les digo por qué.
primero vine a entrevistarlo gracias a Emil Vestuti, que era profesor mío, y él venía a visitarlo y me concedió que lo acompañara. Y mi sorpresa fue cuando llego a este edificio y resulta que De Sapio vivía en el último piso, se construyó un penthouse encima de este edificio de oficina. Entonces tenía un penthouse, así como si fuera neoyorquino, totalmente libre, etcétera, donde tenía unas hermosas sillas, por cierto, de Vestuti, y lo pude entrevistar para hacer un artículo en aquel momento. Lamentablemente, el día que publiqué el artículo, resulta que él murió. No sigo publicando artículos por él, no, mentira. Pero a partir de ese momento yo me quedé, bueno, voy a ver qué publico ahorita. Pero fue impresionante. Entonces, bueno, lo que quiero reivindicar en este caso es que considero que es de los edificios más representativos de la modernidad y que todo esto, por lo tanto, era una especie de distrito petrolero que tenía las compañías petroleras que les señalé, la Mobil, la Mene Grande, la Atlantic, por allá estaba la Texas, tenía una clínica, la clínica La Floresta, y a nivel residencial se aplicaba lo mismo que las embajadas. Las embajadas exigían que sus trabajadores estuvieran en el radio del distrito donde estaban, igual así en las petroleras. Por lo tanto, este era un sitio de nuevo de intensificación de la modernidad a partir de los petroleros. Gracias.